El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Nostra Delita. Es imposible que no haya escándalos. Ayer hablábamos en el sermón del sacerdocio levítico y cómo Dios, sabiendo que entregaba algo tan sagrado como el sacerdocio de Dios, el sacerdocio en la religión que él había fundado, a hombres carnales, hombres a veces vengativos, hombres movidos por las pasiones, pues sabiendo que eso era así, ¿cómo determinó, por ejemplo, el que la transmisión del sacerdocio fuera, la transmisión del sacerdocio fuera biológica, de padres a hijos? He dudado porque una cosa era la transmisión del encargo sacerdotal, del puesto, y otra cosa distinta era la consagración según los ritos del Levítico. Lo mismo sucede en el sacerdocio de Cristo. También él sabía que iba a haber escándalos. En el primer sacerdocio no estaba la gracia, estaba la palabra. En el segundo sacerdocio van a ser hombres renacidos por la gracia, sostenidos por la gracia. Hombres que van a tener los misterios sagrados que son los sacramentos. Y aún así dice, es imposible que no haya escándalos. Jesús es comprensivo, añade, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y la arrojasen al mar. Esto es una cosa que solamente se aplica a aquellos escándalos cuya naturaleza es tan tremenda que merecerían un castigo tremendo, no por cualquier cosa. Siempre Dios es un Dios lógico, razonable, pero lo deja claro, los escándalos tremendos merecerán un castigo tremendo, ya que dice, sería preferible. Aquí no basta con decir, hago lo que sea y después digo, Señor, perdóname. Escándalos tremendos. En un momento dado, a Pedro le dirá que es Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Le llega a llamar así. ¿Por qué? ¿Él era un Satanás? No. Pero en ese momento Satanás habla a través de su boca. Es cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia, pues muchos clérigos han sido engañados por las palabras invisibles
de Satanás. Es cierto que ha habido escándalos tremendos. Siempre que hablamos de Dios, muchos dicen ya, pero la Iglesia, y es verdad, a veces dicen cosas que es cierto, fueron el escándalo, la raíz del escándalo que después provocó también deformaciones, exageraciones al contar la historia. Pero había algo en su raíz. Nosotros creemos en la Iglesia real, no en una Iglesia ideal. Nosotros creemos en la Iglesia concreta, en la que existe, no en una idea. Cuando decimos creo en la Iglesia católica, no creemos en un mero concepto que no podemos encontrar en ningún lado, sino en ese reino de los cielos que está sobre la tierra, con sus personas concretas. Y por eso, aunque la Iglesia la formamos todos, aquí el escándalo se refiere, por lo menos así lo entendemos muchas veces, al clero. Pero el escándalo también puede venir por los laicos. También hoy día, con las redes sociales, hay laicos que, creyendo que hacen bien, lo que hacen es atacar a un sacerdote, a un obispo, a un cardenal, a un papa. Y encima creen estar haciendo bien, creen estar sirviendo a Dios. Si ellos creen que hay una cosa herética, que defiendan la ortodoxia, sin atacar a nadie. Si ellos creen que un clérigo está en esta situación, a través de la Iglesia hay caminos para corregir la situación. Lo que no sirve de nada es crear escándalo, encender el fuego de la animadversión de los fieles hacia sus pastores. Y sin embargo, eso es lo que hacen, no pocos. A ellos es a los que se aplica también estas palabras de Jesús. Siempre que yo lo leo pienso en el clero. No, él habla del escándalo. No está diciendo los clérigos escandalosos. El mal puede venir por un lado o por otro. Debemos siempre recordar no atacar a nadie, sobre todo del clero peor. Defendamos las ideas, defendamos lo que creamos que es justo, como debería reformarse la Iglesia, pero no hay ninguna necesidad de atacar a nadie. Lo que uno no haría en la plaza de un pueblo, no puede hacerlo amparado por los moldes de las redes sociales, etc. El escándalo no deja de ser irónico el que a lo mejor un laico esté siempre, según él, denunciando los escándalos del clero, y cuando muera que le dijeran los ángeles: no, eras tú la fuente del escándalo, eras tú. Bueno, pero los otros, los otros déjalos que ya serán juzgados. Ahora estás tú aquí. Y como dice Jesús, daréis cuenta hasta de las palabras ociosas. Cuanto más palabras de ataque, cuanto más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la lengua para no ofender a Dios. Porque todas las cosas que hacen referencia a Dios, un cáliz, el altar, los manteles del altar, las imágenes sagradas, deben ser tratadas con respeto. Lo mismo las personas sagradas. Si ellas hacen mal, hay conductos
caminos, modos eclesiales para corregir las cosas, no la presión, la denuncia pública, el escarnio público. No, ese modo de decir, mira, este sacerdote ha hecho esto, ve a quien hay que ir. Otra cosa, por supuesto, son los delitos ya penales, eso es distinto, pero ese caso verdaderamente es totalmente peculiar y mínimo. Gracias a Dios, ocurre pocas veces. La rabia, la furia de tantísimas personas es respecto muchas veces a posturas eclesiales, pero el odio que eso puede llegar a suscitar, cuando realmente si Jesús estuviera en medio de esos pastores, haría como hizo cuando estaban los apóstoles: paz, corregir amablemente, la caridad. ¿Cuántos que se creen servidores de la verdad, de la Iglesia, son en el fondo sembradores de división, de animadversión y a veces hasta de odio? Que todos nosotros hoy hagamos propósito de no criticar nunca a nadie, pero menos a las personas consagradas, menos a los pastores de los pastores. Dios sabe cuándo actuar, Dios sabe decir basta y Dios actúa, sin ninguna duda. Es a Él al que sí que podemos hablar y Él sí que actuará.